Buenos días. A continuación vamos a realizar la primera videoclase que tiene que ver con estructuras de población. El contenido tiene que ver con composición de la población por sexo, en donde vamos a ver el indicador razón de masculinidad, composición por edad, clasificación, representaciones y relación de dependencia. De igual modo, vamos a ver lo que tiene que ver con la transición demográfica, en el caso venezolano, y lo que conocemos como oportunidad o bono demográfico. A modo de introducción, la edad y el sexo son características básicas de una población. Cada población tiene una composición diferente por edad y sexo. Y esta estructura puede surtir un efecto considerable sobre su comportamiento demográfico y socioeconómico. La composición por sexo. Existe una tendencia al equilibrio entre los sexos en las grandes poblaciones. Si bien el mayor número de nacimientos ocurridos son de personas de sexo masculino, es decir, alrededor de 103 nacimientos, entre 103 y 106 nacimientos de varones por cada 100 nacimientos de niñas. A lo largo de la vida existe un riesgo mayor de muerte para los hombres, es decir, existe una mortalidad más elevada en el sexo masculino. En este sentido, uno de los indicadores estrella para conocer la composición por sexo de una población es lo que se conoce como razón de masculinidad o índice de masculinidad. Una razón es la relación entre un subgrupo de población y otro subgrupo, es decir, un subgrupo dividido entre otros. En el caso de la composición por sexo, ¿qué hacemos? Dividimos el número de hombres entre el número de mujeres. La razón o índice de masculinidad se puede calcular para el total de una población o por grupos de edad. Si vemos este gráfico, en los grupos de edad más temprana, tenemos alrededor de 104 hombres por cada 100 mujeres o 104 niños por cada 100 niñas. Cuando estamos alrededor de los 39, entre los 35 y 39 años, o sea, esta relación cambia y ya existen más mujeres que hombres, es decir, solo existen 97 hombres por cada 100 mujeres. Pero cuando nos vamos a edades avanzadas, en los adultos mayores solamente quedan 61 hombres por cada 100 mujeres. Entonces, la razón de masculinidad puede calcularse para el total de la población o por grupos de edad. Cuando se calculó para el total de población, en este caso estamos trabajando con los datos de las proyecciones de población al 2010, basadas en el censo 2001, del Distrito Capital, nos encontrábamos que para la población total del Distrito Capital existían 94,9 hombres por cada 100 mujeres, es decir, casi 95 hombres por cada 100 mujeres. Pero cuando lo vemos, esto a nivel general, pero cuando lo vemos, por ejemplo, en los adultos mayores, esa relación disminuye muchísimo. Entonces, esta relación está impactada por distintos factores: el envejecimiento, la migración, el mercado de trabajo, la dinámica demográfica en general, mortalidad, migración y fecundidad. Alta fecundidad, cuando existe una alta fecundidad en el promedio, puede impactar en el índice de masculinidad. La fórmula genérica para la razón de masculinidad es población masculina entre población femenina. Se puede hacer el cálculo totalmente inverso. Si existe la necesidad, se puede hacer un índice de feminidad, es decir, lo que se hace es invertir y en el numerador se colocaría la población femenina, aquí se colocaría la población femenina y en el denominador la población masculina. La lógica sería exactamente la misma. Luego, tenemos que
¿Qué nos influye en esta relación? La diferencia de nacimientos por sexo, la mortalidad diferenciada por sexo, la migración internacional e interna, si existiera un flujo migratorio, por ejemplo, para cierto tipo de trabajo, va a atraer trabajadores de un determinado sexo. Por ejemplo, si se requiere trabajadores agrícolas, van a inmigrar a un determinado lugar más hombres que mujeres. La omisión diferencial por sexo, en algunas culturas se tiende a declarar menos a las niñas que a los niños varones, y la declaración errónea de la edad. Cuando hablamos de composición por edad, existen clasificaciones comúnmente utilizadas. Están las edades simples, es decir, 1 año, 2 años, 3 años. De esta manera es la mayor desagregación, permitiendo el cálculo de probabilidades de ciertos eventos demográficos, particularmente importantes para el cálculo de la mortalidad infantil, que cuando hablamos de mortalidad infantil estamos hablando de defunciones en personas menores de 1 año de edad. Cabe destacar que durante el primer año de vida es donde tenemos mayor riesgo de morir, es donde los humanos somos más vulnerables. Por tanto, el cálculo de la mortalidad infantil es un indicador considerado muy potente para identificar las condiciones de vida de una población. Luego tenemos lo que son los grupos quinquenales. Los grupos quinquenales, es decir, de 0 a 4 años, de 5 a 9, 10 a 14, es una estrategia que se utiliza para suavizar y corregir los errores derivados de la mala declaración de la edad. A veces, cuando se solicita la edad a un informante determinado dentro del hogar sobre otros miembros del hogar, tiende a aproximar, y las aproximaciones tienden a hacerse en años terminados en 0 y 1. Estas agrupaciones procuran suavizar el efecto de ese error en la mala declaración de la edad. Cuando hablamos de grandes grupos de edad, eso nos permite hacer análisis asociados a la participación en el mercado laboral, la vida reproductiva y necesidades de atención en seguridad, en salud y seguridad social. Por ejemplo, en este caso vemos en valores absolutos cuál fue la población de menores de 15 años, de 15 a 64 y de 65 y más en Venezuela entre 1950 y 2011 en los distintos censos. Sin embargo, como estamos trabajando en valores absolutos, es difícil hacer un análisis. Entonces, generalmente en demografía trabajamos con valores relativos, es decir, relacionamos una parte con un todo, relacionamos un subgrupo con otro subgrupo, para que se vea con mayor claridad. Fíjense que aquí lo tenemos en valores relativos, es decir, en porcentaje, y podemos observar cómo en 1950 la población de 15 a 64 años representaba 55%, mientras que en el año 2011 representaba 65%, es decir, la población de adultos en edad de trabajar se ha incrementado. De igual modo pueden observar la tendencia que más tímidamente, pero de igual modo se aprecia con claridad cómo se ha incrementado la población de 65 años y más y ha disminuido la población de menores de 15 años. Cuando tenemos un grueso de población en edades productivas y reproductivas, es decir, de 15 a 64 años, es una oportunidad demográfica, es una oportunidad para el desarrollo, en tanto la mayoría de los ciudadanos en un determinado país están en capacidad de trabajar. Entonces, es una oportunidad, pero para aprovechar esta oportunidad para el desarrollo, se requieren oportunidades de empleo y una cantidad de elementos. Entonces, algunos indicadores. Tenemos la relación niñas-mujer. Esta formulita tiene un pequeño error. Aquí deberíamos tener población femenina, aquí deberíamos tener una F. Pero lo que tenemos es los niños de 0 a 4 años de ambos sexos entre la población femenina de 15 a 49, que es la población convencionalmente de edad fértil. Tenemos la proporción de jóvenes, que es
de población de 0 a 14 entre la población total, la proporción de adultos que tenemos de 15 a 64 años entre la población total, y la población de 65 y más años entre la población total. Todas estas proporciones las podemos multiplicar por 100 a los efectos de que en vez de quedarnos como proporción nos quede como porcentaje y sea más fácil la interpretación. Cuando hablamos de relación de dependencia, recuerden que las relaciones o razones vinculan dos grupos, entonces dividimos la población económicamente inactiva entre la población económicamente activa. Por convención, teóricamente la población menor de 15 años y mayor de 65 años no se encuentra trabajando. Entonces, esta población que tenemos en el numerador, que son básicamente niños y adultos mayores, se divide entre la población de adultos. Un poco para ver cómo contribuye este grupo en sostener a los grupos que no se encuentran trabajando. Este es un indicador muy importante para efectos de seguridad social, para efectos de política social en general. Entonces, ¿qué otro indicador es muy importante para la composición, para el análisis de la composición por edad de la población? Lo que llamamos la edad media o edad mediana. Cuando calculamos la edad media, lo que queremos es hacer un promedio ponderado, es decir, ponderar el número de efectivos en una determinada población según cada grupo de edad. Podemos trabajar en la clase presencial con más detalle este indicador que quizás y además que es la base para lo que consideramos la edad mediana. Sin embargo, es un cálculo similar al que se trabaja en estadística. Son medidas de tendencia central. ¿Cuál es la debilidad de la edad media? Que si tenemos una concentración de personas en grupos de edad tempranos o avanzados, nos puede generar un sesgo. Por tanto, se tiende a trabajar con mayor frecuencia en demografía la edad mediana, que es el valor que se ubica a la mitad de la distribución y divide en dos partes iguales, identificando cuál es el límite y podamos observar cuál es la edad mediana, es decir, cuál es el límite en donde tengo 50% de la población por debajo y 50% de la población por encima. Estamos hablando de alrededor de 31 años. En el ejemplo que estábamos trabajando del Distrito Capital en el 2010, los datos que se trabajaron en esta lámina. Ahora, cuando hablamos de composición por edad, existe una representación que es una representación estrella, que es la pirámide de población. La pirámide de población es un histograma de frecuencia por edad y sexo. Es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de la población. Nos permite observar sucesos extraordinarios que hayan experimentado una población y se reflejan en las edades y en la respectiva pirámide. Las pirámides poblacionales permiten observar el impacto bruto de la fecundidad, migración y mortalidad en la población de una localidad, observar cambios en la estructura por edad y sexo. De igual modo, ayuda a los planificadores a prever cambios futuros en la población. Por razones de las limitaciones de este software, vamos a parar acá y vamos a hacer un segundo video en donde iniciaremos trabajando con el tema de la transición demográfica.